Una vez que pasó este difícil trance de la discusión de la ley de ingresos, donde usted vio en la Cámara de Diputados, pues, se dijeron de todo, hubo también ahí forcejeos, toma de tribuna, pues ahora viene la segunda parte, un plato que también se antoja, pues va a estar pesado, y es la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados definir cómo gasta el gobierno, también por supuesto revisar cómo se eroga este presupuesto, y para platicar de cuáles son, digamos, que los desafíos que enfrentará el Congreso, la Cámara de Diputados, de cara a esta definición del presupuesto, nos acompaña Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Un gusto platicar contigo. Gracias, Víctor. Pues tú, ¿qué puntos ves delicados que puedan, digamos, que meter ruido en esta discusión del presupuesto de egresos que, pues como todos sabemos, arrancará el próximo 12 de noviembre? Sí, con mucho gusto, Rogelio. Como bien señalas, a diferencia de la ley de ingresos, el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación que pasa al Congreso únicamente se discute por el lado de la Cámara de Diputados. Esto hace que la discusión sea un poco más rápida porque no existe margen de maniobra para discusión entre las cámaras, etcétera. Y la verdad es que los márgenes que tienen los legisladores y las legisladoras para hacer cambios sustantivos al proyecto que envía la Secretaría de Hacienda es muy bajo, ¿no? Hay que recordar que, pues básicamente con la definición de la ley de ingresos están definidos muchos elementos del marco macroeconómico que definen el monto de participaciones que se van a programar. El costo de la deuda, pues al final tiene que ver con los vencimientos que tienen los diferentes emisores públicos. El pago de las pensiones es otra de las presiones de naturaleza no programable del presupuesto, y cuando le vamos quitando todos estos elementos al presupuesto, pues el margen se reduce muchísimo, ¿no? De los cerca de 7.1 billones de pesos que trae la ley de ingresos, eso nos deja, ya quitándole la inversión en Pemex Sí. y en CFE, a lo que te comento, pues poco menos de 600,000 millones de pesos, y es ahí donde viene el ajuste, pero la verdad es relativamente reducido, ¿no? Digo, obviamente, sobre todo entre la parte de aportaciones a entidades federativas hay mucho jaloneo, pero yo esperaría que fuera una discusión relativamente distinta a la que vimos hasta cierto punto bochornosa con la ley de ingresos. Claro, Víctor, ¿cómo viste el hecho de que cuando se discutió la ley de ingresos no se movió, pues, el estimado del precio del petróleo, se quedó en 55.1 dólares, y pues elevarlo, aunque sea relativamente poco, pues sí hubiera dado más margen para tener algo más que estos 600,000 millones de pesos que tú nos mencionas, es lo que puede meter mano el Congreso para definir el gasto el próximo año? Pues sí, sí, la verdad es que si se sube, obviamente tiene un margen, ahí el Congreso es soberano, ¿no? Pero de los pocos elementos que están claramente regulados en la ley de responsabilidad hacendaria es el precio del petróleo, Sí. y esto es precisamente porque es una de las variables más volátiles y a final de cuentas, pues de las que tienen más sensibilidad a las finanzas públicas, ¿no? A mí siempre me gusta hacer un símil que en órdenes de magnitud es relativamente similar la variación que tiene, el impacto que tiene sobre la ley sobre los ingresos, $1 por barril en el promedio de la mesa mexicana y casi medio punto porcentual en crecimiento, ¿no? Por Entonces, supuesto. pues moverle a uno sin relajar el otro puede incurrir en una especie de programación un tanto arriesgada, ¿no? Y creo que cuando conjuntas la plataforma de petróleo con el precio y con el crecimiento, yo creo que el balance de los tres es relativamente optimista, y dado eso creo que no era adecuado incrementar más todavía el precio. Sí, sin embargo, algunos consideran, sobre todo los partidos de oposición, consideran que el hecho de que no se haya movido o fijado un precio ligeramente mayor para la mezcla mexicana de petróleo, cualquier excedente le da una enorme discrecionalidad al gobierno federal de cómo se va a gastar ese excedente. Pues mira, sí, ¿no? Porque cuando los excedentes por la parte petrolera se materializan por efectos en el precio,
hay que ver si alcanzan uno para compensar lo que ya sabemos que no se va a cumplir en producción, lo que difícilmente se va a cumplir en la parte de crecimiento. Hay que recordar que pues, el estimado que se incluye es de 4.1%, bastante por encima del 3% que estamos hoy en los analistas del sector privado. Entonces, Sí, eh, pues en la medida en que se compensen esos dos elementos y sobre algo más, todavía la ley de responsabilidad hacendaria tiene elementos para etiquetar los recursos que se reciben en exceso y parte de ellos se asignan a los fondos de estabilización, ¿no? Eso ocurrió en otros años y si llegara a pasar así, pues se tendrían que ahorrar una parte, ¿no? Entonces, la verdad es que es difícil ahorita, digo, al final de sacar la bola de cristal, ¿no? Pero es difícil anticipar que un incremento en el precio del petróleo en promedio el próximo año necesariamente se tradujera en un espacio discrecional de gasto al 100%. claro. Víctor, ¿cuánto se va a destinar el próximo año de acuerdo a este proyecto de presupuesto, pues a los dos gigantes estatales, estamos hablando Pemex y la CFE, que pues son empresas que desafortunadamente siguen generando pérdidas? Pues mira, siempre desde el punto de vista de gasto es importante verlo, pero también a nivel de balance financiero, creo que más o menos estás hablando de un déficit ya considerando los ingresos y los gastos, en el caso de Pemex cercano a los 65,000 millones de pesos, y en el caso de CFE se espera que se ya logre una meta de balance presupuestal cero. Entonces yo creo que ahí con los incrementos que trae la ley, el proyecto de egresos desde el lado de la inversión, sobre todo en la parte física para las dos, aunque los órdenes de magnitud son muy distintos, pues es la variable que van a tener de ajuste para poder cumplir con estas metas de balance, ¿no? El gasto, al final de cuentas, sobre todo desafortunadamente en la parte física, en la parte de inversión, es el que se puede ajustar más, ¿no? Porque la parte de pensiones, la parte de gasto Sí, ahí no hay operativo, pues forma, es ¿no? exacto, es muy complicado recortar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde nos vamos a tener que fijar y si tú te fijas en el proyecto del presupuesto, pues está más o menos en un orden de 7-1 la asignación de inversión entre Pemex y CFE. Por supuesto. Pues Víctor Gómez Ayala, gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen, analista económico del ITAM. Que tengas muy buen